Mi nombre es Samantha Medina Santos, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Nuestro tema en general es el éxito en el juicio oral. Nuestra fuente de información es el libro que lleva el mismo tema de la autora Paola Ileana de la Rosa. Hoy vamos a tocar el subtema número 2, que es la preparación para presentar argumentos jurídicos en un juicio oral. ¿A qué nos referimos cuando escuchamos esto? Bueno, debemos entender para empezar que el abogado es una pieza esencial cuando se inicia un juicio oral, pues ya que el abogado defensor es la parte mensajera de toda la información. Es decir, a través del abogado va a hacerse llegar la información al tribunal. Esto a través de los argumentos, que es ahí la palabra clave de nuestro video del día de hoy. La argumentación se compone a través de dos pretensiones, y estos son a través de hechos controvertidos, los cuales muchas veces no son coherentes lo que dice el abogado con lo que representa el Ministerio Público. Es función de una tercera persona, que en este caso son los jueces, los que hacen las funciones de jueces, decidir cuál es la verdad histórica de los hechos y a través de eso sacar una decisión justa para ambas partes. Esta información que nosotros exponemos va a ser la base de lo que la tercera persona dentro del juicio oral decida, lo que el tribunal escuche. Entonces, es por eso muy importante que como abogados tengamos la capacidad de poder hacer que las personas que nos estén escuchando entiendan lo que nosotros deseamos. Muchas veces nos ponemos nerviosos cuando hablamos, o no tenemos completa la información, o no sabemos cómo expresarlo. Es por eso necesario presentar antes de entrar a un juicio toda la información, organizarla, trabajar con ella, determinar qué información sí nos sirve y cuál no. En este video se va a hablar un poco de eso y de cómo se tiene que hacer, cuáles son las características que tiene que llevar cada uno de ellos. Bueno, toda la información, como sabemos, puede analizarse de diferentes maneras. Para nuestra autora, y creo que es lo más conveniente, la argumentación se puede persuadir en conforme al pensamiento de Aristóteles. Es decir, se puede hacer de dos formas, de la manera inductiva o de la manera deductiva, para organizarla y así presentarla. Sabemos que la manera deductiva es de lo general a lo particular y lo inductivo va de lo particular a lo general. Con esto se pretende poder aclarar o justificar los hechos. Cuando se aclara, se fundamentan los sucesos. Cuando se justifica, se fundamentan las conductas del ser humano. Es por eso importante determinar qué es una aclaración y qué es una justificación, y cuáles de las dos entra dentro de la tipificación. Ahora, lo que el abogado exprese lo debe defender a través de pruebas. Después, por eso es necesario saber y escuchar antes a los testigos y saber qué es lo que ellos van a decir. A través de esto nos empezamos a llenar de materiales para preparar argumentos jurídicos. Es decir, tenemos una historia, hay que armarla, hay que ver cuál fue el inicio, cuáles fueron las conductas que detonaron la conducta que se pretende en ese momento calificar como un delito. ¿Qué fue el hecho que marcó esa diferencia para que un ser humano cometa una acción que sabe que no está permitida dentro de una sociedad? Los hechos y las argumentaciones deben de ser verosímiles, razonadas y deben de entrar en una conclusión. Es decir, como abogados tenemos la información, hay que extraer lo más importante, hay que razonar y entender qué fue lo que pasó a través de cada una de nuestras pruebas y a su vez exponérselas al juez, exponérselas al tribunal, explicarles el por qué sucedió y qué es lo que nosotros vemos y queremos que ellos entiendan. Es ahí la parte más importante del abogado, el hacerse entender y el poder esclarecer lo que hizo la parte acusada. Ahora,
Esto se logra a través de analizar la información. Esta puede dividir en puntos fuertes o en puntos débiles. Como abogados es primordial siempre trabajar con los puntos fuertes, ya que eso va a ser la base y el sustento de nuestra teoría del caso en un futuro. Los puntos débiles es algo que es preferible muchas veces no tocar, pero la otra parte, el Ministerio Público o la Fiscalía, se puede agarrar de ahí en el contrainterrogatorio para hacer que nuestra historia parezca una mentira o algo que realmente no sucedió. Si sabemos nosotros diferenciar y trabajar entre un punto débil y un punto fuerte, es más probable que el juez crea y justifique nuestra teoría del caso. Ahora, para explicar los puntos débiles hay que idear y manejar argumentos con habilidad. Es decir, se pueden expresar, se pueden tocar por nosotros y hacerlo ver que es algo sin importancia. Y a su vez debemos de cuidar que cuando se haga esto, distinguir bien lo que es la argumentación de lo que es la invención. ¿A qué nos referimos con invención? A crear hechos que no pasaron, a poner palabras en boca de testigos que no dijeron y a armar historias que nunca sucedieron. Esto puede ser algo vicioso para los abogados, lo cual se debe de tratar de evitar, ya que conforme avance el juicio y toque hacer el desahogo de pruebas, pues evidentemente nuestra historia no va a tener ningún fundamento científico ni podrá ser verificable. Entonces pues se va a perder por ese lado. Los argumentos deben de ser lógicos y convincentes. Todo lo que argumentamos debe de estar relacionado con lo que sucedió y a su vez convincentes porque deben de ser coherentes con lo que realmente pasó. Un argumento lógico puede ser una conclusión que deriva de ciertas premisas. Un argumento convincente son las razones que hacen que nuestros planteamientos sean confiables. Es decir, el explicar el porqué de una acción, el porqué de una actitud, el porqué de un hecho. A su vez, todos estos argumentos deben de estar ordenados y debemos de saber en qué momento entra cada uno de nuestros testigos, en qué momento nos podemos, por ejemplo, ayudar de alguna imagen, de alguna fotografía, no sé, incluso de algún objeto, para fortalecer lo que estamos diciendo. Esto se conoce como relación causa y efecto. Entonces, si nosotros al momento de estar exponiendo una argumentación presentamos alguna imagen, se va a hacer más fuerte esto y en automático en la cabeza de las personas que nos están escuchando se va a empezar a crear una película, que es lo que buscamos, crear una película, una historia que ellos imaginen y empiecen a recrear lo que nosotros les estamos diciendo, y si es apoyado de otras herramientas y de otros materiales, nos será mucho más fácil. Ante esto, se pretende, dentro de la argumentación, presentar el problema que tenemos, es decir, mencionar lo que pasó y por lo que se está ahí en un juicio oral, y a su vez hacer que los argumentos se comprendan. Dirigirse al auditorio puede ser un poco difícil, ya que muchas veces estamos rodeados de personas que no están acostumbrados a escuchar juicios orales, personas dentro de nuestra sociedad que jamás han tenido algún acercamiento en cuestión a lo que es el derecho. Incluso para muchas personas en el tribunal puede ser difícil entendernos. Por eso siempre nuestra argumentación debe de llevar un lenguaje coloquial, fácil, sencillo, tanto de nosotros hacia ellos de expresar como para ellos entenderlo. O sea, no meternos tantos en conceptos que vienen en los libros, no, es simplemente explicar de manera entendible lo que pasó y lo que estamos exponiendo. Esto se denomina como lenguaje del argumento, y lo podemos establecer como la forma en que le damos el contenido a nuestras ideas, la transmisión que se hace de la información. La ventaja del juicio oral es de que no se puede inventar nada, porque al final todo se debe de comprobar, esto de una manera concreta y no con algo inventado. Además, como abogados,
debemos de estar capacitados para hacer que las personas nos entiendan. Es decir, por ejemplo, en este video, yo puedo meter imágenes, puedo meter diapositivas, pero si en una sala de juicios orales no se cuenta con el material para poderlo hacer, vamos a tener que expresarlo de manera oral, vamos a tener que hacer que todos y cada uno de los que estén en esa sala entiendan lo que estamos diciéndoles y además comprendan lo que nosotros queremos hacerles llegar. Esto para muchos de los abogados ha sido todo un reto, ya que debe de haber expresión facial, debe de haber contacto visual con los testigos, con el juez, con la parte acusadora, y eso es algo que como seres humanos muchas veces nos toca trabajarlo de más porque no estamos acostumbrados a hacer este tipo de trabajos, a expresar nuestras ideas. Además de que se requiere de no quedarnos fijos en un solo lugar, tener movimiento corporal, tener gestos, adecuar nuestro tono y volumen de voz según la situación. Tampoco debemos dentro de la argumentación caer en conflicto con lo que estamos diciendo. No, siempre debemos de cuidar las palabras que estamos utilizando. No nos podemos permitir el hecho de ser groseros, de emitir una grosería, de perder el control, de gritarle a algún testigo, de gritarle al Ministerio Público o al fiscal, porque no, o sea, ya dentro de ahí nuestra argumentación ya está perdiendo validez. Entonces, como conclusión dentro de este tema que es la preparación a la argumentación, debo de concluir que lo más importante para poder argumentar jurídicamente es hacer una separación de todos los datos, ordenarlos de manera cronológica, hacernos entender y hacerle entender a quien nos escuchen las consecuencias de lo que pasó y qué fue lo que detonó esta conducta y poder justificar cada una de las conductas para así poder hacer nuestro trabajo y defender a la persona que tenemos como cliente. Creo que la argumentación para nuestra sociedad ha sido todo un reto, ya que estábamos acostumbrados a trabajar en papel, a trabajar con actas, a escribir todo lo que nos decían y al igual contestar a través de escritos. Para mí, siento que esto ha sido de los puntos en los que más se ha tenido que trabajar, en cómo poder argumentar jurídicamente en un juicio oral como abogados.